En un puñado de días Javier Milei hizo un elogio y una crítica. El elogio y la crítica fueron controversiales, resultaron controversiales, pero el elogio no fue objetivamente cuestionable, mientras que la crítica sí lo fue. Objetivamente es cuestionable, muy duramente cuestionable. El elogio fue para Margaret Hilda Roberts, más conocida como Margaret Thatcher, el apellido de su marido, que siempre fue el que usó. Ya había hecho Javier Milei elogio de aquella primer ministra británica y había levantado polvaderales. Por cierto, es controversial elogiar a Margaret Thatcher desde la Argentina porque hubo una guerra y en esa guerra hubo una decisión que implicó un crimen de guerra, el hundimiento del buque general Belgrano. El hundimiento del Belgrano objetivamente fue un crimen. Hubo otras razones por las que yo personalmente no siento más simpatías que cuestionamientos hacia Margaret Thatcher, una mujer dogmática, una mujer demasiado dura, que por ejemplo permitió en 1981 que muriera en una prisión Bobby Sands, un parlamentario del Reino Unido, nacido en Irlanda del Norte y que había sido miembro del IRA y estaba en huelga de hambre. Ella, la primer ministra en ese momento, podría haber salvado esa vida atendiendo el reclamo que no era absurdo que hacían los huelguistas y sin embargo los dejó morir. A mí personalmente me resulta más cuestionable que admirable Margaret Thatcher, pero lo cierto es que fue una figura relevante en el escenario político mundial, una mujer cuyo dogmatismo la hizo incluso cambiar la economía en buena parte del mundo. Fue de algún modo la iniciadora de eso que se conoce como la revolución conservadora y que tuvo su eco en los Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan. Uno puede disentir con la opinión de Milei respecto a Margaret Thatcher. Yo personalmente disiento, pero no es objetivamente cuestionable que sea sincero un presidente y si admira a una figura política mundial lo diga por cuestionable que esa figura sea. Bueno, me parece que es una opinión personal y a esa opinión personal no creo que esté mal que el presidente la exprese por más controversial que resulte. La controversia también es válida, su opinión es válida, su sinceridad en ese terreno me parece rescatable. Lo que, más allá de lo controversial, resulta objetivamente cuestionable es la embestida de Javier Milei contra el gobierno español y casi personalmente contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Uno puede estar o no de acuerdo con Pedro Sánchez. Quien lea mis artículos en el diario El País de Montevideo, en la revista Noticias de Buenos Aires, en el diario Los Andes de Mendoza o en estas mismas columnas o mis columnas en los noticieros de Canal 12, verá que yo cuestiono a menudo a Pedro Sánchez. Pero una cosa es que lo cuestione el periodismo, los analistas políticos, los dirigentes españoles, otra cosa es que lo cuestione otro presidente. Eso está totalmente fuera de lugar. Por cierto, fue una reacción a lo que había sido una desubicación. El ministro de Transporte de Pedro Sánchez, Óscar Puente, que hace tiempo muestra
su vocación de ser un bocón que habla de más, que habla demasiado fuerte, y a veces a mí me da la impresión de que es el bocón predilecto de Pedro Sánchez, o sea, aquella boca por la que Pedro Sánchez habla cuando no puede hacerlo por su boca. Así él puede posar de estadista, de figura internacional, respetable y que respete, ¿no? Haciendo que a los ataques lo lance, pero por otra boca y no la de él. Por cierto, que Oscar Puente haya sugerido, haya insinuado que Javier Milei ingirió sustancias en un momento determinado de la campaña electoral que terminó convirtiéndolo en presidente, en una aparición en televisión, a este ministro del gobierno español le dio la sensación de que estaba bajo los efectos de sustancias. Haber insinuado eso no está bien. Es el ministro de un gobierno, es un ministro español, pero la verdad es que lo dijo a título personal, no hablando oficialmente en un acto público, no hablando el nombre del gobierno del que forma parte, sino en el marco de la tercera escuela de gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en el cual él milita y es un dirigente. Casi se diría que lo dijo en conversaciones distendidas, como señaló la vocera del Partido Socialista Obrero Español, Esther Peña, quien también sugirió, y me parece que tiene razón, que la respuesta de Milei, además de absolutamente desmensurada, si Oscar Puente, el ministro español, se desubicó, la respuesta del presidente argentino fue inmensamente más desubicada, empezando porque Puente habló a título personal y en un ámbito partidario, no a título oficial en un acto público, ni el nombre del gobierno. Milei habló desde el Estado argentino, por lo tanto es el Estado argentino el que respondió como quiso responder Milei. Y esta vocera del Partido Socialista que gobierna España tiene la sensación, y la verdad que la comparto, de que al ataque brutal de Milei contra el gobierno español, no solo contra Oscar Puente, es más, a quien menos le respondió es al ministro que se había desubicado. El ataque, el fuego de artillería retórico de Milei apuntó al gobierno de Pedro Sánchez y al partido del gobierno. Y fue devastador ese ataque. Parece escrito por Vox, parece escrito por ese partido de ultraderecha que ahora ha vuelto a invitar a Milei. Milei volverá a ir a España siendo presidente de la Argentina y va a pasar a encontrarse con Santiago Abascal y los demás líderes de Vox sin saludar al presidente español. Bueno, esto es preocupante, porque Milei es el presidente de la Argentina. ¿Y por qué fue tan desmesurada esa respuesta a las palabras desubicadas de un ministro español? Porque atacó a Begoña Gómez. Begoña Gómez es la esposa del presidente Pedro Sánchez, a quien ha citado a declarar un juez español basándose no en pruebas de que ella puede haber incurrido en tráfico de influencias, sino en lo que se dijo al respecto en portales de internet. Pero no el portal del diario El País, o el diario El Mundo, o el diario ABC, o el diario La Vanguardia. Son los grandes diarios españoles, los diarios serios, aquellos que se tienen que hacer cargo de lo que dicen, o en papel o en los portales de internet. No fue una radio importante, no fue un canal de televisión importante. No son los medios que tienen que hacerse responsables de lo que dicen. El juez se basó para citar a declarar a la primera dama en lo que dijeron
portales de internet que normalmente publican bulos, lo que en España le dicen bulos, fake news, lo llaman en el resto del mundo. Son verdaderas cloacas de las redes. Normalmente por esos portales transitan las campañas de difamación que algunos financian desde la oscuridad para linchar la imagen pública de tales o cuales adversarios o enemigos o lo que sea. Como fuere, no le correspondía al presidente argentino opinar o tirarle al gobierno español el problema de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Es un golpe bajo y además muy mal dado porque está muy flojo de papeles, ¿no? Si la cita de ese juez a que declare la esposa del presidente estaba floja de papeles, tirarle un ataque al presidente de España basándose en esa citación está también floja de papeles, pero además incurrió en otros estropicios, objetivos estropicios diplomáticos. Por ejemplo, haber señalado que este es el gobierno español que permite la inmigración masiva, que pone en peligro a las mujeres de España. Se está diciendo indirectamente que son degenerados, que son misóginos, ¿no? Que vienen a España a atacar a las mujeres, ¿no? Los que llegan en patera o como pueden, cruzan el Mediterráneo desde el África, huyendo de guerras o huyendo del hambre. Eso puso en la nota, acusó a Pedro Sánchez de poner en peligro a las mujeres de España por permitir la inmigración. Ahí se ve la caligrafía de Vox, la caligrafía de la ultraderecha española que lo invitó y a la que va a acudir a visitar el presidente argentino. También lo acusó de poner en peligro la unidad del Reino de España al pactar con los partidos separatistas, con las fuerzas independentistas. Por cierto, yo personalmente, y quien lea mis columnas en los diarios y en las revistas donde escribo, acá en el portal del Canal 12 o en mis columnas en los noticieros de Canal 12, también me habrá escuchado y me habrá leído cuestionar esa política de alianzas de Pedro Sánchez. A mí me parece muy endeble en materia de escrúpulos, que habiendo salido segundo en la última elección presidencial por detrás de Núñez Feijóo, que es era el candidato del Partido Popular, lo formara mayoría pactando con Carles Puigdemont, el líder de Junts per Cat, que está profugado de la justicia española por haber realizado un referéndum anticonstitucional en Cataluña buscando la independencia de esa autonomía del Reino Español, o haber pactado con BH Bildu, que es el heredero del Herri Batasuna, lo que era el brazo político de la Euskaditas Batasuna, la ETA. Es muy cuestionable, sobre todo que haya pactado con ellos, habiendo salido segundo a la elección, la perdió, salió por detrás de Núñez Feijóo, pero él podía hacer una alianza extendida que le diera la mayoría que necesitan las Cortes, que es el nombre del edificio del Parlamento español, para poder formar gobierno. Lo hizo. Bueno, yo he cuestionado la falta de escrúpulos, que es formar mayoría de ese modo, pero yo soy un analista político, hago crítica política. Milei es presidente del país. ¿Por qué tiene que criticar él? ¿No? Si no fue ilegal, lo que hizo Sánchez no fue ilegal, ¿no? Que lo cuestione el periodismo, que lo cuestione la política, pero no otro gobierno, no otro gobernante. ¿Por qué? Porque no corresponde, porque es antidiplomático. Mucho más si lo expresa en un comunicado firmado por la oficina presidencial. Está hablando el nombre del Estado. Oscar Puente,
el que se desubicó al insinuar que ingería sustancias, habló a título personal en un ámbito partidario. Milei le respondió atacando al gobierno español desde el Estado argentino. Y ahí está la diferencia gigante. Y además hay otros estropicios más. Dijo que el gobierno de Pedro Sánchez representa un modelo económico que genera pobreza y muerte. Bueno, no parece funcionar de ese modo la economía española. No parece para nada funcionar mal la economía española. Pero yo no me quiero meter en defender o no defender a Sánchez. Yo soy crítico de Pedro Sánchez. Para mí Pedro Sánchez es alguien que se desvive para alcanzar una estatura que nunca va a alcanzar, la estatura de Felipe González. Pero ese es otro tema, que lo critique la prensa, no un presidente, desde el Estado que preside. Eso es, objetivamente, un estropicio.